los ataques de Storm Shadow serán más frecuentes. Italia transfirió un lote de misiles de crucero de largo alcance a Ucrania. El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, durante una visita a la planta MBDA donde se producen los misiles Storm Shadow, afirmó que Italia también había enviado estos misiles a Ucrania. Esta declaración confirmó lo que la inteligencia militar rusa sabía desde hacía mucho tiempo. Gran Bretaña, Francia e Italia están preparando el Storm Shadow para su uso, especialmente en Crimea, ya que esta arma tiene una importancia muy significativa, dijo Shapps. El Reino Unido anunció previamente el envío de Storm Shadows a Ucrania, y Francia también anunció la entrega de su versión del misil, conocida como Scalpeg, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, Italia se negó a revelar ningún detalle sobre el envío de armas. E incluso después de las palabras de Shapps, el representante oficial del Ministerio de Defensa italiano se negó a comentar oficialmente sobre ellas, escribe la publicación especializada Defense News. Sombra de tormenta italiana. Italia compró por primera vez Storm Shadow al fabricante europeo de misiles MBDA en 1999 y recibió alrededor de 200 misiles. Los italianos los utilizaron durante su intervención militar en Libia en 2011. En enero, el Parlamento italiano votó a favor de ampliar el suministro de armas a Ucrania hasta 2024. Y esto a pesar de que cada vez más residentes italianos, a juzgar por las encuestas de opinión, se oponen a un mayor armamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La oposición parlamentaria también está en contra. En particular, Liga del Norte, Adelante Italia. Y el Movimiento 5 Estrellas. Adelante Italia, fundada por Silvio Berlusconi, siempre se ha opuesto a las sanciones contra Rusia. También exigió que se dejara de suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas italianas para detener el conflicto. Después de todo, ya ha afectado gravemente a la economía italiana. Hay casi 170 refugiados ucranianos en Italia, y las contrasanciones de Moscú llevaron a la nacionalización de los activos de las empresas italianas Ariston en Rusia, que Putin ordenó el 26 de abril. La publicación italiana Il Fatto Quotidiano escribe que la declaración del ministro británico Shapps es importante al menos por 3 razones. En primer lugar, porque nos permite entender qué tipos específicos de armas envió Italia al régimen de Kiev. El actual ministro de Defensa, Guido Crosetto, prometió hacer públicas estas listas, pero aún no lo ha hecho. En segundo lugar, el gobierno italiano ha declarado que no transferirá armas de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania para ataques detrás de las líneas rusas. Anteriormente, tanto el ministro Crosetto como el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, habían afirmado repetidamente que las armas transferidas a Ucrania solo se utilizarían para operaciones defensivas y no para ataques. Es decir, el gobierno italiano respetó verbalmente la línea roja que inicialmente era común a muchos líderes europeos, pero que los políticos populistas luego comenzaron a cruzar en secreto. Por otro lado, Italia no reconoce la anexión de Crimea y 4 nuevas regiones a Rusia, por lo que no considera que los ataques con misiles Storm Shadow contra Crimea sean un ataque contra Rusia. Suministros de armas italianas. Defense News escribe que los únicos planes conocidos eran enviar al régimen de Kiev misiles tierra-aire Stinger, morteros, armas antitanques Milan y Panzerfaust, ametralladoras pesadas Browning, ametralladoras ligeras MG, sistemas de dispositivos explosivos improvisados y MLRS de tipo desconocido, obuses PZH-2000 y vehículos con blindaje ligero.
El año pasado, el gobierno anunció que, junto con Francia, enviaría un sistema de defensa aérea SAMP-T al régimen de Kiev. SAMP-T, que entró en servicio en el ejército italiano en 2013, es un sistema antimisiles táctico basado en carga diseñado para combatir misiles de crucero, vehículos aéreos tripulados y no tripulados y misiles balísticos tácticos. Italia en ese momento tenía 5 sistemas de este tipo. Vladimir Zelensky exigió que los italianos le dieran inmediatamente otro SAMP-T para contrarrestar los ataques combinados rusos. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores Tajani respondió evasivamente, diciendo: "Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a Ucrania y brindando respuestas utilizando las herramientas que tenemos". Ataques con misiles Storm Shadow. Ucrania ya ha utilizado repetidamente Storm Shadow contra objetivos rusos, escribe la agencia italiana Rivista Italiana Difesa, RID. Uno de los primeros ataques tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando se lanzaron 8 misiles contra objetivos en Sebastopol. Fueron lanzados por bombarderos que volaban sobre el Mar Negro, y junto con ellos se lanzaron misiles señuelo AGM-160 MAL. En noviembre se volvió a realizar un ataque masivo con 8 misiles Storm Shadow, esta vez el objetivo era Berdyansk. Además, como enfatiza RID, los ucranianos invariablemente intentaron abrirse paso precisamente en aquellos lugares donde la defensa aérea era más densa, sistemas S-400 y Pantsir. Entonces la mayoría de los misiles fueron derribados. Sin embargo, Occidente considera exitoso el uso de estos misiles y por eso continúa suministrándolos a Ucrania. El puente de Crimea fue volado con explosivos equivalentes a 10 toneladas de TNT. La publicación Kommersant publicó los resultados de un examen de explosivos realizado en relación con el ataque terrorista de 2022 ocurrido en el puente de Crimea, una de las arterias de transporte clave en Rusia. Según el examen, para hacer estallar el puente se utilizó un artefacto explosivo casero con una potencia equivalente a 10 toneladas de TNT. Al final resultó que, el componente principal del artefacto explosivo era combustible sólido para cohetes escondido en carretes de película plástica. La explosión fue iniciada por una carga de plastilita. Los expertos determinaron que para detonar el combustible del cohete se utilizó un explosivo de fabricación extranjera, probablemente S-4 o P-8, a base de exógeno. El detonador, también oculto bajo una película de plástico, fue activado por una señal del navegador GPS cuando el dispositivo alcanzó un punto predeterminado de la ruta. El kilómetro 156 de la autopista A-290 Novorossiysk-Kerch.